Sí, definitivamente la escuela de Sri Chaitanya, que ha sido misericordiosamente revelada, ¿no?, a nosotros a través de la cadena de sucesión discipular, a través de nuestros acharyas y maestros espirituales, es, como dice Srila Bhaktivinoda Thakur, todo abarcativa, todo inclusiva, todo abrazadora, ¿no? Porque lo más elevado, a diferencia de lo que en Occidente se piensa, entonces, más elevado descarta lo demás, esa es la actitud general, es que esto es más elevado, esto está descartado. Acá es, mientras más elevado, todo lo abarca, todo lo abraza, todo lo incluye, ¿no?, en su justo lugar, como bien mencionaba en el Bhagavata de Srila Bhaktivinoda Thakur. Y en esta exposición que da, me viene a la memoria algo muy interesante, que ¿cómo es posible? Es una pregunta que me he planteado, que es muy interesante. ¿Cómo es posible que el señor Brahma se haya confundido con sus 4 cabezas y con todo el conocimiento que posee acerca de todo, como el científico e ingeniero más grande del universo, y yo sí haya concebido a Krishna, ¿no? Yo sí lo acepte, ¿no? ¿Cómo es posible ese contraste tan, vamos a decir, abismal, ¿no? Entonces ahí viene una agencia, como usted llama, sumamente maravillosa, que es la gracia, la misericordia del Vaishnava, ¿no? Ahí es donde uno ve que el poder del Vaishnava es más grande inclusive que el de los semidioses, ¿no? Nos revela a Sri Krishna, nos revela ese mundo interno a través de sus instrucciones, de sus enseñanzas, ¿no?, a través de su misericordia, ¿no? Y ahí me quedo anonadado, ¿sí?, fascinado con el Vaishnava, más que con el mismo Brahma, ¿no? Aunque sabemos que el señor Brahma es Vaishnava, etcétera, y es, ¿no?, pero me refiero, me quedo completamente, vamos a decir, arrobado, ¿no?, por quién es un Vaishnava, ¿no? ¿Cómo es posible que pueda revelar en el corazón de alguien sin ninguna preparación शास्त्रिका ni nada, ¿no?, el concepto de Sri Krishna como la más hermosa realidad, ¿no? Y cómo es posible que yo lo haya además aceptado, me refiero yo cualquiera, ¿no?, de los que hemos surgido de este proceso de predicación, pero ahí surge algo interesante también. Es un proceso para gradualmente ir apreciando, como usted mencionaba en estos días, ya está, ahora hay que aprender a apreciar lo que está. Pero ahí hay un detalle que me genera preocupación a veces, ¿no? Y este detalle es que, ¿qué pasa cuando entre los mismos Vaishnavas aparecen esas contradicciones? Esa es una de las cosas que ocasiona o que puede producir más daño a la fe cuando no son abordadas de manera adecuada. Cuando son abordadas bajo el espíritu correcto, incrementan la fe. Pero cuando no son abordadas desde la actitud adecuada, pueden lesionar la fe, inclusive apagar la fe, ¿no?, a través de las ofensas, por ejemplo, ¿no? Y esto me llama mucho la atención porque en un momento dado, en diferentes etapas, por ejemplo, en diferentes épocas, en diferentes momentos, los Vaishnavas ocupan distintas estrategias para poder hacer llegar el mensaje a un campo relativo, ¿no?, hacerse entender a un medio ambiente específico, ¿no? Y otros Vaishnavas en otro contexto llevan el mensaje, esencialmente el mismo, de otra manera, bajo otras estrategias, inclusive a veces en otro lenguaje, ¿no?, más asimilable por el público que está escuchando. Y logran los diversos Vaishnavas el propósito, que las almas logren entrar en contacto, ¿no?, con el Evangelio de Sri Chaitanya, con la concepción Sri Krishna de Dios, ¿no?
pero a veces entre esas diferentes estrategias aparecen contradicciones. Y nosotros como practicantes o intento de practicantes observamos esas contradicciones. Y es a veces muy complicado llegar a saber con certeza, con seguridad, qué de aquello que nos ha sido entregado pertenece al plano de lo relativo, de eso circunstancial que hablo, y qué de lo que nos ha sido entregado pertenece al plano de lo absoluto. ¿Y por qué se vuelve más importante esto? Porque inclusive cada uno de los que hemos recibido la misericordia de alguna manera, desde algunas de estas estrategias que los Vaishnavas han creado para hacernos llegar el mensaje de Sri Chaitanya, a veces los tiempos también cambian, ¿no? Y algo que pudo haber sido útil para predicar en un momento, en un contexto histórico, hasta político, ¿no? En un contexto cultural específico, ya no es tan útil, ya no es tan funcional en otro momento, ¿no? Entonces hay que mudar, hay que cambiar las palabras y el abordaje que se da en la forma sin perder lo esencial. Algunas personas observo que quedan tan prendidas de la forma, ¿no? Que hacer, vamos a decir, mudar a otra forma de presentarlo les cuesta muchísimo trabajo. De hecho, es como si sus propias existencias, volviendo al confort, se desconfiguraran, porque no hay posibilidad de presentarlo de otra manera, dado que fue dado así. Y si no lo presentas así, entonces pues ya no eres seguidor de tal o cual maestro espiritual o línea de nuestro Vaishnavismo, ¿no? Entonces se vuelve algo muy complicado, porque en realidad, dado que la propia vida es dinámica, la realidad, la sociedad es dinámica, la cultura también es dinámica, ¿no? Pues también tenemos que hacer dinámica la manera en la que presentamos el supremo dinamismo de nuestra tradición, ¿no? Porque en nuestra tradición, observamos en lo que usted habla, es un supremo dinamismo, ¿no? En donde no solo todo está incluido, sino que hay más y más y más hasta el infinito, ¿no? Entonces nuestra tradición supremamente dinámica a veces es puesta en un contexto pues entendible para un contexto, y vamos a decir, a veces se congela eso en el tiempo y queda como la estructura unívoca y vamos a decir insustituible de cómo presentar la conciencia de Krishna, ¿no? Y entonces vemos que eso es un problema, porque se vuelve algo, vamos a decirlo, anacrónico hasta cierto punto, ¿no? Algo que es dicho en un contexto, en un tiempo donde, por ejemplo, no existían a lo mejor las redes sociales o el contexto de la sociedad actual y la dinámica que se vive, ¿no? Se trae y se ve completamente desfasado tanto de la realidad como de la temporalidad, ¿no? Pero también es un riesgo lo otro, es decir, tratar de adaptar el mensaje a los tiempos, ¿no? Sin caer en la especulación, por ejemplo, ¿no? Sin distorsionar la esencia, ¿no? Entonces, este juego de lo absoluto y lo relativo, ¿no? Lo que es en esencia y lo que es circunstancialmente, es algo que creo yo que es uno de los principales, no sé si estoy en lo correcto al decirlo así, lo voy a decir, pero es uno de los principales limitantes de la prédica, cuando además el mensaje de Sri Chaitanya es tan abrazador. Me recuerdo Srila Bhaktivinoda Thakur, ¿no? Cuando habla de Gauranga Samash, ¿no? Dice, todo será acomodado, ¿no? En el mensaje de Sri Chaitanya, ¿no? Y que las comunidades, y que las religiones, y que los diferentes conceptos civilizatorios, todo será concebido dentro del credo de Sri Chaitanya, porque es la familia universal. Ese es el credo de Sri Chaitanya. Y así de dinámica y así de amplia es, ¿no? Pero es complicado a la hora de poder llevar ese mensaje universal. Por un lado, romper con las formas, vamos a decir,
establecidas en un contexto, digámoslo, por Srila Bhaktisiddhanta o por Srila Prabhupada o por los maestros espirituales en un momento dado, y presentarlo de una manera más actualizada para las necesidades sin perder la esencia y sin caer en la especulación, ¿no? Y para terminar la consulta, existe otro fenómeno, ¿no? La crítica mutua que se hace de ello, ¿no? Es que él no lo está haciendo bien, ¿no? Es que él no lo está haciendo como Srila Bhaktisiddhanta, él no lo está haciendo como tal, y entonces se vuelve un mar también que pueden ser inclusive un mar de ofensas a veces, ¿no? Que producen además una obstaculización del progreso de la conciencia de Krishna, ¿no? Entonces me parece que es un punto medular, ¿no? Dentro de nuestra tradición, la filosofía, y dentro de la presentación de la conciencia de Krishna al mundo, esencia y forma, y cómo abordarlo correctamente. Concuerdo completamente. El desafío, bueno, seguimos hablando de esta idea de contradicciones y de cómo resolver, ¿no? Elementos relativos, sustanciales, ortodoxia, heterodoxia, ¿no? Liberalismo, ¿no? Ser más conservador, ¿no? Todo eso son puntos que tienen que encontrar su tensión apropiada entre sí, ¿no? Y la misma idea de prédica o concepto de, llamémoslo así, proselitismo o difusión del mensaje, necesariamente implica un encuentro entre lo absoluto y lo relativo, porque como a veces yo siempre pienso, alguien a veces me para en la calle y me dice, ¿y usted qué hace? ¿No? Entonces yo me pongo a pensar, ¿y cómo le respondo, no? O sea, si le tengo que, ¿cómo le digo lo que hago realmente, no? Todo lo que implica lo que uno hace o aspira a hacer. ¿Cómo bajo esa idea a alguien que en una esquina me está preguntando qué hago y quizás tiene 3 minutos, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces, prédica implica trabajar y pensar y consumir la capacidad de uno para saber cómo entregar el mensaje de la mejor manera. Y si la Prabhupada Bhaktisiddhanta llamaría esto kirtan, ¿por qué? Por la capacidad, o este concepto de Brihad Mridanga, ¿no? De la difusión del mensaje como una forma extendida del kirtan. ¿Por qué? Por la capacidad que eso tiene idealmente de consumir nuestra atención y nuestro pensamiento, porque no es que yo hablo con alguien, a una audiencia, en una época, en un tiempo, y simplemente repito y funciona y cumplí. Tengo que considerar tantos elementos y eso me invita a una consideración de mi propia situación, etc., ¿no? Entonces, el mismo acto, el mismo concepto de prédica, como uno lo llama, implica sensibilizarse con todos estos detalles y saber cómo presentar el absoluto en términos relativos en un punto, ¿no? Sin desabsolutizarlo, por decirlo así, pero sí respondiendo a ciertas sensibilidades de tiempo, lugar y circunstancia. Ahora bien, cuando uno habla de esta idea de estrategia de prédica, lamentablemente no todas las personas logran tener la sensibilidad para captar eso, no sienten que eso sea necesario. ¿Por qué? Porque también, como hablábamos el otro día, hay personas que simplemente se encuentran repitiendo una fórmula que fue aplicada antaño, en generaciones pasadas. Por dar un ejemplo, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, él entregó como un concepto, una presentación, todo un combo, si se quiere, de la conciencia de Krishna, ¿no? Una forma institucional, órdenes de vida, una manera de presentar el mensaje, un determinado humor al hacerlo. Y en su momento fue muy efectivo, obviamente siempre hubo y habrán oposición, pero el punto es que 1 o 2 generaciones luego de él, todavía encontramos que gran parte de sus seguidores, no todos, pero muchos, continúan repitiendo esa fórmula prácticamente de manera calcada. Y le sigue funcionando en cierto nivel. ¿Cuál es el punto aquí? Cuando nos encontramos con... Lo mismo se aplica a Srila Prabhupada, ¿no? Cuando nos encontramos con personalidades muy empoderadas, se explica que incluso si uno se mantiene repitiendo su fórmula, aunque eso ya está desfasado del tiempo, quizás el empoderamiento de esas personas todavía continúa generando un efecto por 1 o 2 generaciones más.
Claro, luego 2 o 3 generaciones ya corresponderá recapitular y reconfigurar la manera de hacerlo todo. Pero incluso por 1 o 2 generaciones, aunque lo que uno haga esté desfasado, debido al empoderamiento de quien generó eso, todavía eso da ciertos frutos. ¿Se entiende? Entonces ciertas personas van a sentir, no hay fruto, hay resultado, no hay necesidad de adaptar nada, de ajustar. Así que esa idea de estrategia de prédica incluso se interpreta como una ofensa a esas personalidades que nos dieron esta fórmula absoluta que funciona más allá del tiempo, lugar y circunstancia, porque la estamos aplicando 2 generaciones después y sigue dando fruto. Nos esperemos un par de generaciones más y vamos a ver qué pasa con eso. Pero en realidad cuando uno habla de estrategia de prédica, más que uno estar relativizando lo absoluto de la acharya, más bien uno está apreciando la sensibilidad que la acharya tiene en cuanto a considerar los detalles de cada momento, persona, audiencia, y uno está exaltando el genio de esa persona y la capacidad de esa persona para generar ciertos ajustes que ayuden, ¿no? El fin justifica los medios, en este caso, en este contexto, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, sin ir más lejos, Mahaprabhu mismo él aceptó sannyas en un linaje impersonalista. Aunque uno puede decir, bueno, él convirtió a Keshavarti antes de la hora, pero bueno, en términos generales, él consideró si acepto sannyas de esa línea, esa más prestigiosa en esos tiempos, eso va a sumar a mi intención, que es que me tomen en serio lo que yo quiero decir, porque hasta ese momento él experimentaba, digo ciertas cosas y me están viendo como un loco. Entonces, si me presento como sannyasi de esa orden en particular, y lo hizo y funcionó, ¿no? Entonces, sin ir más lejos, tenemos el referente de Mahaprabhu, que nos habla de que una persona empoderada puede incluso presentar apasiddhanta desde un lugar estratégico y desde ahí llevar a la siddhanta a las personas, ¿no? A esto me refiero también con estrategia de prédica, ¿no? Apasiddhanta quiere decir algo que no es la conclusión ideal de nuestra línea, ¿no? Como ayer me decía Swami Maharaj, el famoso caso de Valmiki, ¿no? Y quien instruyó a Valmiki, ¿no? Se dice que era una persona, un asesino básicamente, ¿no? Quien gustaba de matar, ¿no? Entonces eventualmente Narad Muni aparece en escena y le entrega un mantra, ¿no? Y le dice, no, yo solamente quiero glorificar, yo soy un asesino, en pocas palabras dice Valmiki, me gusta glorificar a la muerte. Ok, le dice Narada, no hay problema. Canta este mantra, Mara, ¿no? Mara en sánscrito quiere decir muerte. Entonces Valmiki estaba feliz, ¿no? Wow, me dio un mantra mortífero. No entendía qué tipo de muerte iba a llevarle ese mantra, ¿no? Pero entonces le empieza a recitar Mara, 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 y termina cantando Rama, 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 ¿no? Entonces por haber sido instruido en Nama Vasa, ¿no? Porque ahí Narad Muni no le está instruyendo en el principio de Sudanam y el canto puro. Le entregó una cosa indirecta, engañándolo, entre comillas, pero, ¿no? Buscando el beneficio máximo. Entendiendo, él no sabe cuál es su máximo beneficio, yo lo veo, se lo voy a dar, ¿no? Es una especie de invasión en el libre albedrío del otro, pero lo agradecemos en un punto, ¿no? Si la Prabhupada dijo eso una vez también, cuando llegó a Occidente, Prabhupada le dijo a sus discípulos, yo llegué a su país como un agresor, dijo. Y los discípulos le dijeron, gracias. ¿No? A veces se requiere cierto ímpetu, ¿no? Para despertar a uno y sacarlo de, ¿no? Como si alguien se está por ir caminando un precipicio y no sabe a dónde está terminando, y uno va a ir corriendo y lo va a atrapar y va a interferir con su libre albedrío. ¿Pero por qué? Porque uno está viendo algo que el otro no veía, ¿no? Y el otro va a terminar diciendo, me salvó la vida, gracias, ¿no? Entonces, de vuelta, alguien empoderado puede, como vemos en este ejemplo de Narad Muni, predicar apasiddhanta, ¿no? Decirle a la gente, bueno, hoy les voy a dar un mantra que es muerte, vamos a cantar. Dice, ¿qué es eso, no? Pero el fruto fue, Valmiki cantó Rama, 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 hasta tal punto que se reveló en él todo el Ramayana, ¿no? Es uno de los autores del Ramayana. Entonces, uno ve cuál es el... ¿no? De algo aparentemente que no va, ¿no? Por ejemplo, Parasara Muni también. Parasara Muni es un gran sabio védico, brahmana, paka, pero eventualmente él iba caminando, se encontró la hija de un pescador, se atrajo a ella, tuvieron interacción sexual, lo cual no es algo muy bien visto, ¿no?
Parasara Muni con la hija de un pescador. ¿Cuál fue el resultado? Sí, la Vyasadeva. Entonces, a veces las cosas no son lo que parecen. Claro, uno tiene que ser honesto y no tomar eso como excusa y hacer cualquier cosa en nombre de una estrategia de prédica también, ¿no? Uno tiene que, ¿no? Por ejemplo, el famoso caso de Nityananda Prabhu, yendo a tabernas y burdeles, le dicen aquí también, ¿no? Y Mahaprabhu diría, ¿no? Si tú ves a Nityananda en un bar, en un prostíbulo, que te quede claro que la única razón por la que él está ahí es para liberar a todas las personas que están en ese lugar, ¿no? Ahora el punto es, yo no voy a tomar eso como una estrategia de prédica, ¿no? Y voy a entrar a los burdeles y... No me malinterpreten, por favor, estoy aquí para liberarlos a todos, ¿no? Claro, si usted está empoderado en ese nivel es una cosa, ¿no? Entonces, proporcional al empoderamiento uno puede predicar. Krishna Shakti Vinana Hetare Pravartana, dice el Chaitanya Charitamrita. Uno únicamente puede esparcir las glorias de Krishna a través del empoderamiento divino. O sea, proporcional al nivel de empoderamiento va a ser mi nivel de prédica, digamos así. Entonces, grandes personalidades muy empoderadas pueden hacer ciertos ajustes, ¿no? Sin por eso, ¿no? Alterar la entrega de lo que quieren dar, básicamente, ¿no? Como decimos, ¿no? Narad Muni, o Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ¿no? Prabhupada Bhaktisiddhanta le dijo a sus discípulos, están por venir unas personas del séquito inglés, ok, prepárenles carne. Me dice, ¿qué? ¿Cómo carne? ¿No? El guru está instruyendo a sus discípulos, háganle carne, ¿no? Bhaktivinoda Thakur se dice también le facilitaba la marihuana a unas personas que lo ayudan a construir unos templos que él, ¿no? Y dice, ¿no? ¿Desde dónde lo hace? No sé, tomarlo en un contexto particular y no como una instrucción unánime absoluta para todos. Entonces, de vuelta a este punto, ¿no? Un acharya empoderado puede predicar apasidanta y llevar a las personas a la siddhanta. Y eso no es desmerecer a ese acharya o subglorificarlo, más bien es glorificarlo apropiadamente. Pero las personas que no pueden concebir eso y que absolutizan incluso lo relativo, también corren el riesgo de estar relativizando lo absoluto. O sea, en la medida que yo estoy absolutizando algo relativo, paralelamente estoy lo más probable relativizando algo absoluto, ¿no? Entonces, perdón, Maharaj, pero ahí me surge una pregunta. Cuando la acharya está predicando, vamos a decir, apasidanta para llevar al siddhanta, ¿él es consciente de ello? ¿Él está siendo consciente de que está predicando apasidanta y que posteriormente llevará gradualmente hacia el siddhanta? ¿O él está siendo empoderado por Krishna, ¿sí? Y en ese momento está, vamos a decirlo, bajo el influjo, ¿no?, de una ilusión trascendental, ¿no?, pero empoderado para predicarlo así, ¿no? Y no es del todo consciente, por arreglo del mismo Krishna, ¿no?, de que eso es apasidanta. Pues uno podría decir que hay niveles y niveles de empoderamiento, y quizás un tipo de empoderamiento lleve a la acharya a estar consciente, tener en clara cuál es la siddhanta, pero emplear una táctica de prédica apasidántica, si se quiere, sabiendo bien a dónde quiere llevar a la persona y siendo consciente qué es siddhanta y qué es apasidanta. Por un lado esa opción, y por otro lado existe la otra opción también, en donde alguien puede verse imbuido de un determinado tipo de empoderamiento, avesh, y estar entregando algo que, digámoslo así, fluye a través de esa persona sin esa persona estar del todo consciente qué es lo que está saliendo de su boca, pero al haber un empoderamiento detrás, ese empoderamiento garantiza el traslado hacia la siddhanta, ¿no? Está el famoso ejemplo de Vyasadeva, ¿no? Y cómo el Bhagavatam mismo es compuesto, ¿no? Está esta famosa historia donde Sridhar Swami presenta el Bhagavat en Varanasi y ponen en cuestionamiento su comentario al Bhagavat, ¿no? El famoso comentario de Sridhar Swami que Mahaprabhu tanto quería, ¿no? Y en donde de hecho él introduce elementos de Mayavad con la intención de atraer a los impersonalistas de la época.
Pero bueno, el punto es que los impersonalistas de la época cuestionan el estatus de ese comentario y dicen, vamos a ponerlo ante la deidad del señor Shiva, que es el Istadeva allí para ellos, y vamos a ver cómo responde él a eso, ¿no? Entonces dice que dejaron el Bhagavad de Sridhar Swami ante el señor Shiva y al otro día aparece un verso, ¿no?, revelado ahí, que dice, ¿no? Aham veti sukho veti vyaso veti naveti va Sridharam sarvaveti narasimha prasidatam. Hay variantes del verso, pero esa es una, ¿no? Y quiere decir, Shiva está diciendo, Aham vetmi sukho veti. Yo conozco el significado del Bhagavad, sukho veti, ¿no? Sukadev Goswami también lo conoce. Vyasadeva puede que sepa o no sepa el significado del Bhagavad, pero Sridhar Swami lo conoce completamente por la gracia de Sri Nrsimhadev, que era el Istadev de Sridhar Swami. Entonces, digo esto ¿por qué? Porque dice Vyaso veti na veti va, ¿no? Puede que Vyasa sepa o no sepa lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, se dice que el Bhagavatam es el Samadhi Bhashya de Vyasadev. Samadhi Bhashya quiere decir, fue un libro compuesto en el lenguaje del trance. Uno dice, ¿en qué idioma está el Bhagavatam? ¿En sánscrito? No. Samadhi Bhashya. Bhashya es como idioma o lenguaje y Samadhi es trance. Entonces ese es el idioma en el que el Bhagavad fue hablado. Y si uno quiere entender el Bhagavad, también tiene que entrar en trance, en definitiva. Entonces el punto es que en ese trance, Vyasa puede que estaba consciente o no de lo que estaba atravesándole a él, ¿no? Y viendo el Bhagavad, vemos secciones donde no es que el Bhagavatam desde el comienzo al final habla de Krishna Lila, ¿no? Entre medio Sukadev Goswami habla Astanga Yoga, meditación en la Virat Rupa, como decíamos el otro día, le da respuestas cerradas a Parikshit, a ver cómo responde Parikshit. El mismo Bhagavad dice Tadvat Visargo Janataga Viplavo Yasmin Pratishloka Vadavati Api, etc. Dice, este Bhagavad tiene un contenido revolucionario, etc., pero puede haber imperfecciones también, ¿no? Pero aún así las grandes almas lo cantan, lo recuerdan, lo adoran. Entonces el punto es ese, ¿no? Atrás de esa prédica de Vyas, quizás él dijo cosas que no eran del todo sidánticas, pero en un marco más amplio eso termina encajando en la siddhanta. La intención está ahí, el empoderamiento está ahí, ¿no? Entonces el punto es ese, yo creo, ¿no? Un punto importante es no solo quedarnos con lo que dijo el Acharya, sino cuál es la intención detrás de las palabras de lo que dice el Acharya, especialmente si algo de lo que dice el Acharya no concuerda con lo que han dicho otros acharyas, o con lo que han dicho, qué decir, nuestros Shastra Gurus, ¿no? Los 6 Goswamis, quienes establecen la siddhanta, quienes dan forma al éxtasis de Mahaprabhu, ¿no? O sea, de alguna manera se dice que los Goswamis a través de sus escritos institucionalizaron el éxtasis de Mahaprabhu, ¿no? Le empezaron a dar forma. Se dice que el éxtasis de Mahaprabhu es como una cascada, ¿no? Como una catarata, como un Niágara, ¿no? Si uno está ante la catarata del Niágara, uno queda como, intimida, no me animo a acercarme mucho, ¿no? Porque hasta ahí llegué. Entonces el éxtasis de Mahaprabhu era como eso, ¿no? Un volcán dorado haciendo erupción en éxtasis, con su lava consumiéndolo todo en el camino. Pero se dice que los Goswamis de esa catarata hicieron un apacible lago en el cual uno pudiese acercarse y bañarse, en la forma de sus escritos, donde ellos toman el éxtasis de Mahaprabhu y lo empiezan a explicar y a establecer a través de diferentes principios, ¿no? Especialmente Jiva Goswami, quien es el Tattvacharya de la Sampradaya. Entonces, si lo que los Goswamis dicen contradice, o lo que dice un acharya contemporáneo, especialmente a partir de Bhaktivinoda Thakur, es que encontramos ciertas aparentes contradicciones. ¿Por qué? Porque a partir de Bhaktivinoda Thakur es donde comienza más fuertemente la interacción con la modernidad de la época, con el mundo fuera de India. Entonces, naturalmente empiezan a haber consideraciones, ¿no? De vuelta, un trasfondo judío-cristiano, ideas de caer de la gracia, ¿no? Caemos del paraíso. Entonces, explicar conceptos como anadi karma u otros, tiempo circular, sin inicio, capaz que es demasiado, ¿no? ¿No? Ciertas ideas se van revelando con el tiempo, ¿no? Me viene a la mente también, por ejemplo, el concepto de Gadadhar Pandit, saliendo del tema un minuto, pero uno va al Chaitanya Charitamrita, o sea, nosotros escuchamos nuestros acharyas Gadadhar Pandit Srimati Radharani, pero eso no se revela en el Chaitanya Charitamrita todavía. Ahí se dice Mahaprabhu es
Radha y Krishna combinados, lo cual ya de por sí es un punto teológico complejo, ¿no? O sea, ya es de por sí complejo para la mayoría concebir a Dios. Más complejo todavía en un punto es concebir a Dios como Krishna, lo cual presenta tantos elementos desconcertantes, pero que por gracia uno llegó a eso, porque, como dijo usted hace un rato. Más complejo que esto es conseguir, bueno, Krishna ahora apareció como Mahaprabhu, quien es Krishna, pero Radharani al mismo tiempo, pero es Krishna en el humor de ella. Y más encima de eso que nos digan, pues uno hasta ahí dice, bueno, ok, hasta ahí voy. Mahaprabhu es Radha y Krishna. Que alguien me dice, bueno, y Gadar Pandit es Radharani también. Ya quizás como demasiado, ¿no? Entonces eso eventualmente se revela con el tiempo. Swarup Damodar compone algunas oraciones. Como diciendo, no toda la revelación se va a dar en un momento, ¿no? Lo cual no quiere decir que si yo ahora aparezco con una teoría que se me ocurrió, esa es una nueva revelación y es un desarrollo de lo que dijeron los Goswamis. Tiene que haber cierto marco para eso, ¿no? Por eso algunos devotos han dicho eso, ¿no? Bueno, Bhaktivinoda Thakur es el séptimo Goswami, entonces lo que él diga es el desarrollo de lo que dijeron los 6 Goswamis. Puede ser, sí, obviamente no por desmerecer al séptimo Goswami, pero también puede haber elementos de estrategia de prédica que no necesariamente sean un desarrollo conceptual teológico de la filosofía de Jiva Goswami, ¿no? Pues sí, es por eso yo puedo decir, Srila Prabhupada es el 8º Goswami y está súper empoderado, así que cuando él dijo que caemos de Golok Vrindavan, quiere decir que ahora se actualizó la Siddhanta y ahora empezamos a caer del mundo espiritual, ¿no? Hasta antes de Prabhupada nadie caía del mundo espiritual, ahora como Prabhupada lo dijo, tengo que acomodar eso, están empezando a caerse de allá. Y uno dice, no tiene lógica eso, ¿no? Hay un punto para que la Siddhanta se desarrolle, porque la Siddhanta es algo fijo, pero a la vez la naturaleza de la conclusión espiritual es dinámica, ¿no? Hay espacio para el desarrollo de nuevas ideas, realizaciones, y por otro lado hay necesidad de ajustar esas realizaciones a lo relativo del mundo. Pero eso no quiere decir que diga cualquier cosa y eso es la Siddhanta, o que lo acomode a mi manera y eso es la Siddhanta, o que me vuelva... ¿Cómo decirlo? Entra en un espíritu de armonizar todo y doy lugar a todo, pero sin realmente estar armonizando todo, ¿no? Como decir, no, vamos a armonizar. Uno cae del mundo espiritual y no cae del mundo espiritual. Ahí armonizamos todo. Y uno dice, no, eso no es armonizar realmente, ¿no? No. Entonces, desde ese lugar, por momentos se da la revelación y uno puede estar consciente o no, ¿no? Pero el punto es ese, ¿no? El acharya revela ciertas ideas en cierto tiempo, en cierto momento, como usted mencionó antes, y es importante entrar en el espíritu de esa persona, que no es fácil, justamente ese es el desafío para el discípulo. Tal acharya dijo eso, no es simplemente, lo dijo, yo lo voy a repetir y soy casto y leal a su legado, y el que diga otra cosa queda fuera de la sampradaya, ¿no? Eso es una manera de atacar, ¿no? Lo que yo siento que a mí me ataca. Porque sí, exacto, es una falacia lógica, ad hominem y tantas otras, ad vericundiam. Entonces, cuando yo siento que alguien me viene con un punto que desafía mi fe, si la fe de uno es débil e inmadura, como se dice, la fe débil requiere un enemigo. Entonces, yo me siento atacado, entonces yo contraataco, ¿no? Entonces, si alguien viene y cuestiona un punto en mí que es cuestionable, que debería serlo, pero yo no tengo la capacidad de aceptar eso, de armonizarlo, y siento que eso atenta contra mi vida, contra mi fe, yo respondo atentando contra la vida del otro, diciendo, tú quedaste fuera del Bhaktivinoda Parivar o de la Gaudiya Sampradaya por estar diciendo, y empiezo a idear todo un argumento para, más que atacar el argumento, atacar a la persona que entrega el argumento, porque no tengo cómo atacar el argumento, en definitiva, no tengo herramientas para abordar el argumento y resolverlo. Entonces voy a la persona detrás del argumento, ¿no? Entonces es muy importante entender la necesidad de crecer en un espíritu de mimetizarnos con la intención y el espíritu de quien dijo lo que dijo, en qué momento. Eso requiere más trabajo, ¿no? Entrar en el contexto de la época, de la audiencia a la que se estaban enfrentando, por qué dijeron lo que dijeron y no lo dijeron lo que no dijeron. Todo eso es un trabajo que no todos están dispuestos a abordar, y más fácil, más cómodo se siente a un copy-paste de lo que dijo el acharya. Siento que obtengo un carnet de membresía y de lealtad a la escuela supremo por simplemente repetirlo una y otra vez, y siempre habrá otros que sumen a esa causa también, entonces tengo otros que me van a dar la razón y básicamente, ¿no? Pero
Pero más que estar preocupados con lo que un acharya dijo, debería estar preocupado por dos expresiones de eso. Una, ¿por qué dijo lo que dijo? Y segundo, ¿qué estaría diciendo ahora? ¿No? Pues yo podría decir, sí, la Prabhupada dijo. Sí, pero ¿será que ahora estaría diciendo exactamente lo mismo que dijo o diría otras cosas? Yo creo que estaría diciendo otras cosas. Por algo él mismo derivó a sus discípulos donde Srila Bhakti-Rakshak Sridhar Goswami. Y Prabhupada sabía, Srila Sridhar Maharaj le va a decir otras cosas a mis discípulos. No va a hacer un copy-paste de lo que yo digo, porque no tiene sentido eso, ¿no? Y lamentablemente muchos discípulos de Prabhupada se alejaron de Srila Sridhar Maharaj diciendo, no, nos fuimos porque él no decía lo mismo que Prabhupada dijo. ¿Y por qué sentido tenía que diga lo mismo, ¿no? Para eso ya están los libros y los cassettes de Prabhupada, ¿no? Entonces dijeron, no, nos fuimos porque no decía lo mismo de Prabhupada y eso podía perturbar nuestra fe, justamente de no poder acomodar dos discursos diversos. Pero justamente esa diversidad es la que viene a, más que perturbar la fe, a nutrirla y fortalecerla. Pero bueno, no todos quizás tienen el deseo, la disposición o la honestidad de aceptar eso, no para criticar al otro, en todo caso para verlo en un espíritu compasivo y tratar de ayudar a esas personas, porque como usted dice, si uno no trabaja sobre eso, uno empieza como a bordear, a ir muy cerca con el límite de la ofensa, básicamente, ¿no? Ese es el peligro básicamente de la estrechez mental que generalmente caracteriza a un neófito, ¿no? Un neófito puede ser muy maduro, tener una mentalidad muy pequeñita todavía, muy estrecha, pero al mismo tiempo ser humilde, honesto y rendido a alguien que tiene una visión más amplia. Entonces, en ese caso, ser un kanista adhikari no es un problema, porque, o sea, en un punto vamos a ser kanista adhikari, no podemos pasar por encima de esa etapa, existe, y es un tipo de adhikar, en definitiva, no es algo malo, es adhikar en el bhakti. Pero debemos atravesar esa etapa bajo la guía de alguien que tenga un criterio y mentalidad superior y eso nos proteja y nos guíe, porque si yo no me refugio en eso y me quedo únicamente con mi estrechez mental, ahí entro en las arenas movedizas de Vaishnava Parada, donde si alguien dice algo opuesto, no lo considero un enemigo, un traidor a la Sampradaya, ataco, de tantas formas, ¿no? Y eso obviamente regresa a mí y repercute en la forma de una mayor inmadurez y un peligro de erradicar por completo, de desenraizar totalmente la enredadera de la devoción, ¿no? Porque Krishna dice en el Bhagavad Gita, en este esfuerzo no hay pérdida ni disminución alguna. Pero Vishwanath Chakravarti Thakur comenta, este verso se aplica exceptuando el caso de Vaishnava Parada, ¿no? Si uno incurre en ofensa al Vaishnava, uno puede perder lo que ha adquirido, ¿no? Uno puede desenraizar la enredadera del Bhakti y quedar no solo en cero, en números negativos, ¿no? Entonces, como usted dice, es un asunto medular, porque si no es abordado apropiadamente puede estar poniendo en peligro nuestra misma práctica, y si es abordado correctamente garantiza el progreso, el crecimiento del desarrollo del pensamiento y de la práctica dentro de lo que es el Bhakti, ¿no?